Aplicación de las razones trigonométricas. Como veremos en los ejemplos siguientes, las razones trigonométricas tienen numerosas aplicaciones en la vida diaria. Por ejemplo, el cálculo de distancias horizontales, algunos ángulos de elevación a partir de la medida de sombras, ángulos en que ha de reclinarse una escalera al recargarla en un muro, etc. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicamos lo que hemos estado aprendiendo en la vida, cómo lo vamos a aplicar en la vida cotidiana. El primer ejemplo dice, desde la cúspide de un faro de 30 metros de altura sobre el nivel del mar se observa que el ángulo de depresión respecto a un velero es de 25 grados. Calculemos la distancia horizontal del faro al barco. O sea, esta distancia, la distancia RS. Este es el barco. Para esto pues sí tenemos que analizar muy bien los problemas, y tratar de verlo de manera de que lo convertamos en un triángulo y poder resolver lo que se nos pide. Esta sería la hipotenusa, y luego este sería un cateto, y luego este sería otro cateto, obviamente, ¿verdad? El ángulo de depresión pues es de 25 grados. Solución. El ángulo que forma la línea visual de un observador, aquí está el observador, y un objeto con la horizontal se llama ángulo de depresión, o sea, este ángulo. Si el objeto está debajo de la horizontal, en cambio, si el objeto está abajo de la horizontal, o sea, si el objeto está acá, en cambio, si está arriba se denomina ángulo de elevación, o sea, si estuviera por acá. Ahora sí, y luego aquí tenemos los ejemplos. Línea visual, si la línea visual es esta y el objeto está acá arriba, pues es un ángulo de elevación. Si el observador o la persona está aquí y luego el objeto está abajo, se llama ángulo de depresión. Entonces el ángulo de depresión estamos hablando que es este de aquí. Que me saco mi lapicito. Mi lapicito. Ay, no sé por qué no me deja. No me deja escribir. A ver. Qué raro. No me deja. Se le metió el Chucky. No quiere. Bueno, ahorita veo. Y luego tenemos aquí, obviamente esta figura, pues nosotros, esta imagen la vamos a convertir en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde el ángulo de elevación, pues es este que tenemos aquí, de 25 grados, de depresión, perdón, el ángulo de depresión, porque el barco está acá. Entonces, si este ángulo es de 25 grados, pues lo que falta para los 90 grados son 65 grados, ¿sí? Luego tenemos aquí el ángulo recto, el ángulo de depresión. Nosotros debemos de tomar en cuenta que si este ángulo está de este lado de esta línea, pues el ángulo que corresponde a este sería este de acá, ¿sí? Que son los 25 grados. Hagan de cuenta que nosotros nos están dando este triángulo, nosotros tenemos que sacar los datos de este otro de aquí. Y aquí tenemos los datos, dice, desde la cúspide de un faro de 30 metros. Estos son los 30 metros, por lo tanto en la figura pues estos serían los 30 metros. Luego, ahí está Marianita. Luego, se observa el ángulo de depresión respecto a un velero que es de 25 grados. Entonces sería esto. Aquí tenemos 30 grados y aquí 25 grados. Pero como sabemos que esto es horizontal, esta línea es horizontal, pues lo que falte para 90 va a ser el ángulo de acá, ¿sí? Entonces, si este es de 65, este es de 90, pues lo que falta para 180 son los 25 grados. Y lo que queremos saber es la distancia horizontal del faro al barco. O sea, esta de aquí, X. Por eso les digo que es importante que lo conviertan a un triángulo rectángulo. Miren, está como medio Chucky ahora la compu, quién sabe qué le pasa. Se le metió el Chucky. Bueno, sea X la distancia horizontal del barco del faro.
Ya aquí lo que tenemos que hacer, ya les había dicho yo que hay diferentes pasos para poder resolverlo, ¿sí? Pero en este caso pues vamos a utilizar la tangente del ángulo, la tangente de 65, porque por los datos que tenemos, ¿sí? Ya que tenemos este de aquí y tenemos los ángulos. Entonces, tangente de 65 es igual a x entre 30, o sea, opuesto entre adyacente. Ya despejando x, pues obtenemos que x es igual a 64.3 metros. ¿Sí? Hola. ¿Dudas? ¿O está bien? No, Miss, no hay duda. Ok. Es lo mismo que si dibujaras el triángulo, nada más que pues aquí te lo están dando con ejemplos de la vida cotidiana, pero es lo mismo que hicieron ayer. La resolución de triángulos rectángulos, pero pues aquí, allá tenías que sacar todo, aquí nada más el dato que te piden, en este caso pues el dato X. Luego, determinemos el ángulo de elevación del Sol si una persona de 1.8 metros, es la altura de la persona, proyecta una sombra de 3.6 metros, como se observa. Lo que tenemos que saber es este ángulo de aquí, entonces tenemos este dato de aquí, tenemos este dato de aquí, y tenemos el ángulo de 90 grados, obviamente. En la figura anterior esquematizamos el problema, incluimos los datos que conocemos. El ángulo de elevación es el que forma los rayos del Sol con el horizonte y lo representamos con la letra teta. Ok, entonces... Miss, ¿puedo parar un poquito la cámara? Sí, claro. Es que llegó mi mamá y le tengo que abrir. Está bien. Tangente de teta es igual a opuesto entre adyacente, no tenemos la hipotenusa. Entonces, de esta manera nosotros vamos a sacar la función trigonométrica de tangente. Ahora, si yo quiero sacar el ángulo, pues simplemente lo saco con la función inversa en la calculadora. Y opuesto entre adyacente me da 0.5 y tangente inversa de 0.5 para que me dé el ángulo es igual a 26.56. Eso quiere decir que este ángulo es de 26.56 grados. Luego tenemos, sí, hay varios ejemplos. Luego tenemos este otro que dice, ¿qué ángulo debe formar con el piso una escalera de 6 metros de longitud si se quiere alcanzar la parte más alta de la pared de 3 metros? Ok, esta es la pared, esta es la escalera y este es el ángulo que queremos saber. Entonces, para encontrar este ángulo, pues podemos utilizar opuesto entre hipotenusa. Entonces es el seno. Seno es igual a 6 entre 3 y me da 0.5. Para conocer el ángulo, pues simplemente la función inversa y me da 30 grados. La escalera debe formar con el piso un ángulo de 30 grados para alcanzar la parte más alta de una pared de 3 metros. Esa nada más es la explicación. Y luego el último dice, ¿a qué distancia del pie de una torre de 40 metros de altura debe colocarse un observador para que el ángulo de elevación a la cúspide de la torre sea 60 grados? Ok, tenemos la torre mide 40 metros, el ángulo es de 60 grados y lo que queremos saber es la distancia. ¿Sí? Entonces, aquí lo sacaron con la tangente. Tangente de 60 es igual a opuesto entre adyacente. Y despejamos el adyacente. De ese viene para acá y luego este tangente se viene para acá. Y me queda que la distancia es igual a 23 metros. ¿Sí? Esos son los 4 ejemplos que vienen ahí. Y hay que hacer los ejercicios de la actividad de enseñanza número 5. Páginas 163 y 164. Hay que hacerla ahorita. ¿Sí? Igual si alguien quiere participar, hacer uno, el que quiera, me dice, para que lo haga aquí en la compu. Yo quiero hacerlo. Sí, Betel, está bien. Déjame nada más, deja grabar. Acuérdense que hay que entregarlo antes de las 4 de la tarde. Stop.